Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? Listo. Entonces, pues nada, bienvenidos a esta sesión de en vivos. Vamos a esperar un minutito más que se vayan conectando otras personas y arrancamos. Mientras comienza todo esto, pues vamos a hablar pues de esta experiencia nueva en esta nueva plataforma, eh, como los que venían o los que conocían ya sobre los en vivos que los veníamos haciendo desde hace algún tiempito, pues la manejábamos por Instagram la plataforma. Sin embargo, pues bueno, esta vez es un reto distinto y es asumir otras perspectivas. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va en este en vivo. Espero poder manejar bien esta plataforma y un montón de cosas que no conozco. Pero bueno, ahí vamos y todo hace parte del aprendizaje. Entonces, pues nada, yo creo que ya eh, en un minuto arrancamos. Muchas gracias por asistir y estén pendientes porque vamos a, pues, esta plataforma nos ayuda mucho para poder generar respuestas, para poder generar encuestas. Entonces, vamos a estar así dando algunas preguntitas aquí por el en vivo y para que las respondan y para que estén allí pendientes. Bueno, muchas gracias. Ya un minutito y arrancamos. Bueno, listo. Yo creo que ya podemos ir arrancando, ya ahí somos varios. Y pues el tema que en este momento nos convoca es un tema para hablar de literatura en otros espacios, en otras situaciones, en otros contextos. Y pues, ¿por qué no hacerlo en un contexto pues tan de fama, eh, bueno, que llama muchas cosas, de renombre, etcétera, como un mundial? Y pues bueno, de allí surgió la idea de retomar estos en vivos nuevamente. Este mes de julio, pues lo haremos con literatura en el mundial. Es decir, la literatura de esos países que están participando o que participaron en el mundial, porque pues ya sabemos que a estas alturas del partido ya el mundial va muy adelantado, pero pues la idea es retomar varios elementos relacionados con estas obras literarias. Las obras literarias, pues abordar la literatura de 50 y tantos países que participan en el mundial, eh, en este año o en esta convocatoria, pues es complejo. Entonces, pues la idea es que los episodios que vamos a tener de aquí hasta el 31 de julio van a ser episodios temáticos. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de aquellos países que fueron eliminados en la fase de grupos. Pero pues también al hacer digámoslo así, el guión, al hacer como la curaduría de las obras que iban a estar en este grupo o en este episodio, pues vaya sorpresa que pues hablar de literatura de 16 países, abordar 16 obras que fueron las primeras los primeros países, el número de los primeros países que salieron, pues también es muy complejo. Entonces, pues surgió una idea y es
estos episodios vamos a tener como acompañamiento de estos episodios unas como fichas estilo Panini, estilo álbum de mundial, las cuales pues ya les voy a mostrar un poco en este momento, que van a ser las que van a estar como complementando nuestros envíos, ¿vale? Pues teniendo en cuenta esto que les menciono, que son bastantes los países, entonces lo que hicimos fue, pues a esos 16 países, pues los agrupamos en unos bloques, se agruparon en unos bloques de temáticos, y pues a esos bloques temáticos les diseñamos unas fichitas estilo álbum de mundial, entonces para que complementen este asunto, para que las puedan utilizar, para que estén allí pendientes de esas fichitas. Esas fichitas pues van a estar circulando por Instagram, ya se las publico aquí por internet, por YouTube, perdón. Entonces ya se las muestro. Les voy a mostrar la del país que vamos a abordar de primeras, que es Haití, ¿vale? Entonces, esta fichita aquí, como la tenemos, pues va a tener de todas, tiene el mismo diseño, pues va a tener algunos elementos importantes de la obra y va a mostrar pues la obra que se va a trabajar, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestro acompañamiento para pues aquellos países que no por cuestiones de tiempo en este envío. Pero bueno, entonces esto es un asunto para que estén pendientes ahí de la relación que vamos a hacer de estas fichitas por el Instagram del Cleo. Y también aquí con su participación vamos a estar dando algunas fichitas para que las tengan allí coleccionadas. Bueno, entonces pues el episodio que nos convoca hoy va a tener una temática y es una temática relacionada con conocer aquellos países o conocer las obras literarias de aquellos países que por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales, por cuestiones distintas, resultan ser países de los cuales probablemente no conocemos mucho acerca de su recorrido literario. Entonces, como les decía hace un momento, pues este envío va a estar dividido en 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre las voces que resisten y los países que van a entrar a la cancha a jugar este torneo van a ser Haití e Irak. ¿Listo? Luego tendremos un bloque 2. En ese bloque 2 hablaremos sobre las sombras del pasado. ¿Listo? Y allí en las sombras del pasado vamos a hablar de una obra que de pronto no es tan desconocida para muchos de nosotros, de pronto no tanto por la obra, sino por el escritor, pero bueno, y va a entrar a jugar con una obra que efectivamente es probable que para muchos de nosotros sí sea desconocida. Entonces, estos 2 países van a ser Chequia y van a ser Irán, ¿vale? Y el último bloque va a estar compuesto por otros 2 países. Con estos otros 2 países vamos a abordar un asunto importante que es el choque, cómo la literatura muestra el choque entre lo tradicional y entre lo moderno, lo contemporáneo y lo actual. Para este torneo va a entrar en juego 2 países que van a ser Corea o República de Corea con Irak, ¿vale? Perdónenme, estoy cruzada, con Arabia Saudita. ¿Listo? Entonces, recordemos, en el bloque 1, pues vamos a abordar a Irak junto con Haití. En el segundo bloque vamos a tener a Chequia con Irán. Y en el último bloque vamos a tener a República de Corea con Arabia Saudí. Ese va a ser
nuestro torneo nuestra fecha en esta oportunidad con este episodio. Entonces, pues nada, arranquemos ya. Y hoy más que analizar goles, vamos a analizar cómo o vamos a abordar cómo la literatura muchas veces se convierte en vocera de los países, se convierte en vocera de esas comunidades o de esos grupos que muchas veces han sido silenciados o que no son tan visibles. Por esa razón también elegí estos países porque pues digamos que en el caso de Haití, que es cercano a nosotros, pues si nosotros nos preguntamos a manera consciente qué se produce en Haití en el entorno de la literatura, es probable que muchos de nosotros no podamos decir más de un libro o más de una obra, ¿vale? Entonces, pues por eso también se convocaron estos países y se convocaron también con con una obra, en su mayoría novelas, en su mayoría las novelas de estos países van a ser vetadas, van a ser censuradas, van a ser expuestas como obras, digámoslo así, y entre comillas, no tan deseables para que la comunidad las lea, porque van a abordar temas importantes, van a abordar temas trágicos, van a abordar una universalidad del hombre que no importa si estás en Irak o si estás en Colombia, hay unos universales humanos que abordan y de los que realmente podemos decir que una obra es literaria si aborda estos universales humanos. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con esas voces que resisten y aquí pues vamos a hablar un poco en el asunto de la identidad y del dolor. Para eso, entonces, como veíamos, trajimos a Haití y trajimos a Irak. Haití va a estar jugando con una obra que se llama Los Gobernadores del Rocío, cuyo autor es Jacques Roumain, Roumain, y vamos a tener a Irak con una obra que se llama Frankenstein en Bagdad de Ahmed Sadawi. Entonces, arranquemos con la obra que está representando o esta obra jugadora de este encuentro entre Haití y Irak. Entonces, ¿qué podemos decir de Gobernadores del Rocío? Pues es la obra que está representando Haití, como lo mencionábamos, fue publicada en 1944, es una obra que está marcada por unas temáticas muy claras relacionadas hacia la lucha campesina, el indigenismo, la hegemonía extranjera. Entonces, digamos que vamos a tener en esta obra una dualidad y es que la obra nos muestra cómo fue esa hegemonía extranjera en un país como Haití y qué hicieron los campesinos, qué hicieron los indígenas para resistir a esta hegemonía extranjera. Es considerada como la gran novela nacional haitiana. No sé por qué se me cruzó Italia aquí en los países. Es considerada como la gran novela haitiana y, como les decía, pues aborda un asunto importante que es lo que es la identidad haitiana, es decir, en esta obra podemos percibir un bosquejo de tratar de definir en qué consiste la identidad haitiana. Hablamos de campesinado y justicia social. También hablamos de algo que yo no sé si estará por aquí, pero un personaje que conocemos nosotros y muy cercano podría ayudarse y es el asunto de la ecocrítica y el medio ambiente. Entonces es una novela que maneja este tema y hablamos también de la lengua criolla y el colonialismo. Bien, esta obra, al hacer el rastreo, al hacer el levantamiento de información sobre esta obra, tenemos que ha sido fundamental para que los estudios en Haití que hablan sobre la criollización en la literatura,
la identificación de una lengua, la identificación de comunidad, de territorio. Entonces, estos estudios que han girado en torno a estas temáticas han utilizado mucho esta obra literaria para poder analizar estas temáticas en un contexto determinado como lo es Haití. ¿Vale? Entonces es una obra que ha ayudado a investigaciones en torno a la lengua. Recordemos que la lengua que se habla en Haití es el creole, que es una mezcla, es una lengua especial que surge con unas características determinadas. No es una lengua, no es, digámoslo así, plenamente francesa, no es plenamente inglesa, no es plenamente indígena, sino que es una mezcla de muchas cosas y a partir de esa mezcla pues surge una lengua creole o una lengua criolla. En Colombia sabemos que tenemos este tipo de lenguas en comunidades como por ejemplo San Basilio de Palenque y San Andrés, ¿vale? Entonces, esta obra ha ayudado a generar estos estudios o estos estudios han consultado esta obra para poder sacar información acerca de estos procesos de criollización en Haití. Los estudios sobre la lengua, pues ya sabemos por qué. El territorio, el compromiso social, pero también la resistencia colectiva, ¿vale? Eh, pero ¿de qué habla la novela? ¿Cuál es el argumento de la novela? Entonces, esto, para no hacerles spoiler, básicamente nos vamos a imaginar que hay un pueblo, ¿vale? Llamémosle X pueblo, y este pueblo está asolado por la sequía. Es un pueblo en donde no germina ya nada, en donde no corre el agua, o sea, están totalmente graves, están totalmente secos, por decirlo así. Es que utilizar inundado, pero pues en este caso no va inundado, pues no están inundados, pero digamos que están totalmente muertos, la tierra está muerta, está seca. Y surgen unas problemáticas complejas porque las familias, ¿listo? Las familias que pertenecen a ese lugar, que pertenecen a ese pueblo, empiezan a tener odios y empiezan a tener conflictos entre ellas mismas. Y la tierra se empieza a volver polvo, se empieza a volver arena, no germina nada, etc. Y pues ese es el contexto, y pues en ese contexto hablamos de Manuel, un campesino que regresa a su comunidad, pero cuando regresa a esa comunidad, pues la ve asolada por esta sequía. Entonces empieza a ver cómo la sequía genera rencillas, genera problemas, porque todo el mundo quiere tener el mejor terreno, el terreno que no esté seco, etcétera. Y pues surgen estos asuntos internos, ¿no? Estos conflictos internos. En pocas palabras, el libro es una metáfora o la novela es una metáfora de la reconstrucción social y la esperanza colectiva, ¿vale? Entonces, cuando nosotros leemos esta obra de Jacques Roumain, la obra, recordemos, se llama Gobernadores del Rocío, vamos a ver que esta obra no solamente nos habla de la agricultura, no solamente nos habla de estos elementos climáticos, de la tierra únicamente, sino que nos habla de cómo muchas veces las únicas salidas que podemos encontrar a los problemas surgen en el amor, en el trabajo comunitario. ¿Listo? Entonces es una obra para hacer rescatar, es una obra para que hoy en día la podamos leer bajo los ojos de la resistencia colectiva, de que somos seres humanos sociales por naturaleza, que la riqueza de nuestra humanidad no se va solamente, no se va a lo individual, sino que a lo que podemos colectar, a lo que podemos crear en colectivo como comunidad. Y pues me permito aquí para ir cerrando esta novela, leerles un fragmento, ¿vale? Entonces esta obra tiene un fragmento que me pareció que me pareció muy bonito, porque creo que a partir de eso podemos rescatar el espíritu de la novela, el espíritu como de esa esperanza que está más allá, que si nos ponemos todos en sintonía podemos lograr más cosas que si estamos cada uno por su lado. Entonces, el fragmento dice así: el trabajo es el único lenguaje que la tierra entiende cuando está sedienta.
es la única forma de que los hombres se olviden de sus odios. En pocas palabras, cómo el trabajo nos hace ser humanos, pero el trabajo en colectivo, no el trabajo como islas, sino como un solo bloque, como una sola comunidad. Bien, entonces esta es nuestra obra. Voy a volverles a presentar esta fichita de la obra, como la ficha técnica de la obra, para que la tengan allí presente. Entonces, 1944 es una obra relativamente extensa, 328 páginas, ¿vale? Está aquí pues otra frase que también nos ayuda mucho a visualizar esa identidad de la obra, y es: los hombres no son dueños de su destino, pero son dueños de su voluntad. Entonces, pues nada, esta es, les presento, Gobernadores del Rocío, con Jacques Roumain. La segunda obra, o la obra que va a empezar a competir con Haití, es la obra de Irak, que se llama Frankenstein en Bagdad, de Ahmed Sadawi. Reconozco que muchas de estas obras que vamos a abordar en este en vivo no las tenía dentro de mi mapa literario, pero al leer las reseñas, al leer todo lo que se ha dicho, o bueno, lo que se ha dicho de la obra, me parece que esta obra es muy interesante para leer, y creo que de las 6 obras que vamos a trabajar, creo que es la primera que va a estar allí en mi lista de obras por leer. Y pues bueno, entonces, ¿qué es esta obra? ¿De qué habla esta obra? Entonces, esta obra fue publicada en el 2013, es una obra relativamente cercana. En esta obra podemos encontrar temas como la violencia, la memoria, la guerra, la identidad y los monstruos. Aquí hace una referencia muy importante a Frankenstein. Todos sabemos Frankenstein de Mary Shelley, quién era Frankenstein de Mary Shelley, cómo se construyó a Frankenstein de Mary Shelley. Y por eso una temática que se aborda en esta obra es pues, los monstruos, ¿no? Esta obra la han catalogado como la obra que explica, en el caso de Irak, como una obra pionera en Irak, porque explica la guerra a partir de la literatura fantástica. Entonces, pues lo que les digo, vemos el monstruo, Frankenstein, pero Frankenstein va más allá de ser un personaje que nos conecta con la ciencia, con los avances de la tecnología, con aquel dilema de Mary Shelley entre el hombre querer ser Dios, ¿listo? Y nos ahonda un poco en el asunto de, creería yo, que el monstruo de la guerra, ¿vale? Bien, esta película, esta obra literaria, en el 2014 ganó el premio por Arabic Fiction, es decir, ganó el premio de la ficción en Arabia. Entonces es una obra importante en el contexto árabe. Y aunque Irak tiene una tradición inmensa en su obra, que se remiten hasta la antigua Mesopotamia, incluso podríamos hablar de, aunque no es tan preciso, aunque no geográficamente se me ubica en este espacio, pero digamos que no es que Irak lo haya producido, pero pues geográficamente tiene mucha coincidencia, pues hablaríamos también de las Mil y una Noches. Pero pues esta obra la elegí por su cercanía con nuestros tiempos y porque, como les decía, me pareció atractiva en el término de que me está planteando cosas importantes relacionadas con la guerra, relacionadas con la memoria de los pueblos en torno a estas situaciones de guerra. Entonces, pues por eso la elegí, y además porque según pues las páginas consultadas y según las fuentes verificadas allí, se convierte en un gran referente internacional de la narrativa iraquí en nuestros días, ¿vale? ¿De qué habla la novela? En términos generales, la novela nos cuenta la historia de un chatarrero
en Bagdad, que empieza a recoger los diferentes partes de los cuerpos, de los cadáveres, de las personas que han sido víctimas de los atentados en Irak, ¿vale? Entonces él empieza a recoger el brazo de una persona muerta en Irak, en Bagdad, perdón, por los bombardeos, empieza a recoger el ojo, bueno, diferentes partes del cuerpo y construye una criatura que cobra vida. En este cobrar la vida es donde les digo que la obra va más allá de plantear el asunto que planteaba en un principio Mary Shelley con Frankenstein, y lo que habla la obra es un poco del asunto de que la guerra está hecha cuerpo, ¿vale? La guerra se nos convirtió en un cuerpo y ese cuerpo es un Frankenstein, ¿vale? Es un monstruo. Porque, ¿cuáles son los horrores de la guerra? ¿Qué es lo que la guerra deja? Deja cuerpos mutilados, deja cuerpos destrozados, que van a ayudar a generar, al unirse esos destrozos, generan eso, un monstruo. Entonces, pues el asunto de la metáfora de la construcción de los cuerpos como una especie de crítica social, ¿vale? Y para preguntarnos también el asunto de qué es lo que realmente nos está arrancando la guerra y qué intentamos reconstruir en este asunto y en estos procesos tan propiamente humanos como son los procesos de resiliencia. Bien, y esta obra, por eso les decía que está como en el número 1 de obras por leer, porque cuando revisaba las reseñas de la obra, me vino a la memoria un asunto de que ha pasado en Colombia y que a pesar de que pues Irak está al otro lado del mundo, pues es un asunto que también podemos evidenciar mucho aquí en Colombia. Y me recordó, no sé si ustedes han oído hablar de los animeros. Son unas personas, sobre todo sucede en Puerto Berrío, hay otros lugares, pero sobre todo por la cuenca del Magdalena, que han sido unas personas que se han tomado el papel, se han tomado el trabajo, se han tomado la función de enterrar a las personas que han sido botadas, que han sido arrojadas al río Magdalena y a quienes probablemente nadie los llore porque nadie sabe dónde están, ¿vale? Entonces, esta dinámica, para que la tengamos en cuenta, sucede mucho en la parte, en todo lo que es la cuenca del Magdalena, sobre todo hacia el Magdalena Medio, y se referencia mucho en Puerto Berrío. Entonces está como el sepulturero del cementerio del pueblo, y este sepulturero recoge los cuerpos que el Magdalena arroja y que fueron arrojados hacia el Magdalena, los prepara, los entierra y les hace su cristiana sepultura, por decirlo así. Es decir, les reza su novena, les da todo lo que se supone, todos los rituales funerarios, porque sabemos que es muy probable que esas personas no tengan esos rituales funerarios porque nadie sabe quiénes son NN, y muy probablemente tendrán una familia que los está llorando sin saber también dónde estén. Entonces, pues me pareció muy bonita esa dinámica, y me pareció que en esta obra podemos encontrar esa relación con un conflicto que se repite también aquí en Colombia y que lo hemos vivido también aquí en Colombia, a pesar de que Irak está kilómetros alejados de nosotros. Pero mire cómo nosotros también lo tenemos acá. ¿Por qué leerlo hoy? Porque pues es una obra que nos obliga a mirar de frente las consecuencias de la guerra, las consecuencias de la violencia en un mundo moderno. La guerra siempre trae sus consecuencias, la guerra siempre es cruel, pero en este mundo moderno, ¿cómo vemos esas consecuencias? ¿Cómo se reflejan esas cosas que resultaron, o esos fenómenos que resultaron de una guerra? Bien, y les voy a leer el fragmento de esta obra. Entonces, el fragmento son dos fragmentos.
Entonces, el primer fragmento dice, era un cuerpo compuesto de muchos cuerpos, ¿vale? Pues como para sintetizar un poco este asunto del argumento de la obra, como ya lo habíamos visto. Y la otra me pareció muy bonita y creo que nos lleva a cuestionarnos en muchas cosas y dice, no existen los inocentes, todos somos culpables de algo y por eso todos merecemos un poco de justicia, aunque sea construida con piezas de los que ya no están. Entonces, esta es la obra de Irak, Frankenstein en Bagdad. Entonces, les voy a mostrar la ficha técnica de esta obra. Entonces, mientras les estoy buscando aquí la obra, cuéntenme, ¿conocían estas obras que estamos hablando? Escríbanme ahí por el chat. ¿Qué les han parecido estas dos obras? ¿Las habían oído hablar? ¿Las han leído? Listo. Entonces ya les muestro acá. Nuestra fichita al estilo álbum de mundial de... Entonces, aquí está acá hay otra frase que dice, somos los muertos de hoy que caminarán mañana, somos la historia que aún no termina. Entonces, esta es la obra de Irak. Ustedes leen un poquitito allí esta ficha mientras ahí la ven. Voy a publicar una encuesta allí para que participen y a ver qué tan pendientes están de este en vivo. Entonces, vamos a revisar las preguntas que surgen de este primer bloque para poder definir un posible ganador. Entonces, vamos a ver la encuesta. Como les decía a los que estaban al principio, vamos a ver qué tal nos va con esto. Espérenme un segundo, creo que por aquí no es. No, por aquí no es. Sí. Iniciar una encuesta. Listo. Entonces, vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿con cuál de estas dos realidades se sienten más identificados hoy? ¿Con la realidad de Haití, en donde hay una lucha por la tierra, o por la realidad que nos muestra la obra de Irak, en donde hay una lucha por reconstruir la humanidad? Vamos a ver si puedo generarla. Sí. Ok, me está diciendo que la pregunta es demasiado larga. Vamos a mirar. Vamos a recortar un poco la pregunta. Listo, creo que ahí ya puedo hacerla. Entonces se las voy a repetir para que las tengan ahí pendiente. Entonces, la pregunta dice, ¿con cuál de estas dos realidades se sienten más identificados hoy? ¿Con la lucha por la tierra, que la vemos en la novela de Haití, o con la lucha por reconstruir la humanidad tras el caos? Entonces, voten ahí a ver qué nos arroja, a ver si podemos definir el ganador de este primer bloque. ¿Será Haití o será Irak? ¿Qué dicen por acá? Por acá, Fernando dice que la obra de Frankenstein en Bagdad suena súper interesante. Sí, la verdad a mí me impactó mucho. Es bastante dura, creería yo. Bueno, yo no sé si ya les apareció la encuesta, si ya pudieron votar. Listo.
Parece que sí, entonces dice finalizar la encuesta y pues dice que 100% Irak es el ganador de este duelo. Entonces, tenemos nuestro primer país eh, ganador de este primer bloque y es Irak con el asunto de Frankenstein en Bagdad. Bueno, entonces, esta pregunta es un poco para cerrar este bloque y es, ¿cuál de estas dos historias les prestarían a sus amigos para que, digamos, a nuestros amigos extranjeros, para que sientan o para que ellos puedan comprender lo que sentimos en Colombia en una situación como la que vivimos actualmente? Una novela que habla por la lucha por la tierra, por, digamos, los elementos ecológicos que se vienen desarrollando en, en el país, o una novela que muestra los horrores de la guerra. Entonces, ahí pueden ir opinando mientras vamos cambiando de bloque y vamos con el bloque de la memoria y de la crítica, es decir, las sombras del pasado que están allí. Bueno, leo comentarios. ¿Alguien responde esta pregunta de qué obra utilizaríamos para compartirle a alguien eso que sentimos como colombianos? Yo pienso que Frankenstein puede volver a ser la ganadora acá, porque siento que a pesar de que el asunto de la lucha por la tierra, a pesar de que el asunto de identificación de una identidad nacional son también cuestiones muy ahondadas en la literatura colombiana, siento que el asunto de la guerra como la plantea Frankenstein en Bagdad es bastante conmovedor y creo que nos puede generar unos asuntos de empatía, ¿vale? Bien, entonces no veo por aquí más comentarios. No sé si hay alguien que quiera, no sé, preguntar algo, decir algo para cerrar este bloque, cuyo ganador creo que va a ser Irak. Buah. Creo que no hubo más comentarios por acá, pero listo. Bien, entonces vamos bueno. Ok, listo. William dice que todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos con el bloque 2. En el bloque 2, pues hablábamos de que las temáticas estuvieron en torno a obras que abordaran el asunto de las sombras del pasado, el asunto de la memoria y la crítica, y las obras seleccionadas fueron Chequia, o bueno, los países, está Chequia, ya lo hemos visto, y la obra que surge de Chequia es La broma de Milan Kundera. Entonces ya sabemos, Milan Kundera es un autor de renombre en Chequia, y pues a él le tenemos varias referencias, como por ejemplo La insoportable levedad del ser. Pero pues en este caso va a entrar a competir, no concursar, sino competir con La broma, con su obra La broma. Y está disputando este bloque con La lechuza ciega de Irán, del autor, del escritor Sadek Hedayat. Entonces, pues vamos a arrancar con La broma. Estas Frankenstein en Bagdad, dicen por acá. Listo, muy bien, esa fue como la obra, boom, la ganadora absoluta. Bien, cuando analizamos estas obras, cuando leemos estas obras, podemos encontrar allí una relación con el asunto de las dinámicas que se manejan en torno a nuestra historia, es decir, cómo nosotros como seres humanos cargamos con un peso histórico y muchas veces relacionado con el régimen político que nos define
o muchas veces relacionado con esa eh, perspectiva política a la cual nos adscribimos o en la cual nos enmarcamos. Y pues hablamos entonces también un asunto aquí y es el asunto pues de la libertad y la censura. Y en el asunto de la libertad y de la censura pues tenemos La Broma. Entonces La Broma fue publicada en 1967. Lo que decíamos es un autor reconocido, Milan Kundera. En esta obra podemos abordar temáticas que giran en torno a los totalitarismos, a la ironía, a la memoria, la venganza y la libertad. Esta novela, digamos que en el momento de abordar a Chequia, teníamos otro escritor importantísimo en la literatura, que es Kafka, ¿vale? Entonces alguno de ustedes podrá haber dicho, ¿y por qué no trajimos a Kafka? Pero Kafka obviamente tiene una trascendencia importantísima en la literatura, pero Milan Kundera es más reciente, es más contemporáneo a nosotros. Y en esta obra aborda una temática muy, muy cercana a nosotros. Entonces, por eso traje a La Broma, elegí a La Broma como la novela que representaría a Chequia. Además que con La Broma también podemos darnos un contexto para poder comprender cómo se maneja la historia intelectual o cómo se ha manejado la historia intelectual en Chequia o lo que antes se conocía como la República Checa tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Porque pues para nada ninguno de nosotros es desconocido todos esos procesos históricos que surgieron en Praga y todo este asunto del peso de la Segunda Guerra Mundial en sus calles y en sus territorios. Y además, pues Kundera refleja muchísimo mejor que Kafka, por decirlo así, la experiencia histórica y cultural checa del siglo XX, ¿vale? Pues también porque Kafka tenía su mirada hacia otro lado. Bien, ¿en qué consiste la novela? La novela habla de que un estudiante hace una broma en una postal y esa broma destruye su vida. Es decir, hace a manera de broma, genera una postal con un mensaje político y pues gracias a manera de broma, gracias a ese mensaje político, gracias a esa broma, este estudiante resulta pues perdiendo o destruyendo su vida porque el régimen comunista que está allí lo consideró pues propaganda desfavorable, etcétera, y pues terminó sufriendo muchísimas cosas pues por esta broma. Entonces, ahí está más o menos. La idea no es hacerles spoilers, sino animarlos para que se lean estas obras. Entonces, ese es a grandes términos el asunto con la broma. El fragmento que elegí de esta obra dice lo siguiente: el optimismo es el opio del pueblo. Una buena dosis de escepticismo es lo único que nos salva de la estupidez colectiva. Entonces, la repito, esta frase me pareció muy bonita y es: el optimismo es el opio del pueblo. Una buena dosis de escepticismo es lo único que nos salva de la estupidez colectiva. Ahí está La Broma de Kundera. Seguimos con Irán y la lechuza ciega, escrita por Sadek Hedayat. Esta obra fue publicada en 1936 o 37, porque es una obra que fue como fraccionada por entregas. No se hizo la publicación total, sino se hizo por entregas. Es considerada actualmente la novela nacional moderna de Irán y ha influido en toda la narrativa contemporánea persa. La novela que explora temáticas relacionadas con la locura, la muerte, la soledad, la identidad y el simbolismo. Esta obra es tan importante que muchos escritores comparan a esto y muchos críticos literarios y muchas publicidad, etcétera, muchas personas en torno al mundo de la literatura comparan a este escritor, a Sadek Hedayat,
con Kafka o con Poe, ¿vale? Entonces, pues miremos con quiénes se están comparando a este escritor, ¿vale? Es una obra que aborda asuntos muy mencionados, como ya lo vimos, pero también que se puede utilizar muchísimo para hablar sobre la salud mental en nuestros días, cómo estamos mentalmente y el peso de nuestros recuerdos, el peso de nuestra memoria. ¿De qué habla la novela? La novela habla la historia de un pintor. Es un pintor solitario, es un pintor que muy pocas personas lo conocen. Y este pintor tiene unas características especiales. Una, que es adicta al opio, es adicto al opio, y que vive a las afueras de Teherán, es decir, a las afueras de la capital. Su mente está atormentada eh, entre la realidad y la alucinación. Él tiene alucinaciones y se obsesiona por una mujer que es inalcanzable para él. Entonces, es tanto su anhelo, es tanto su obsesión, que vive en tiempos, o sea, que él se encuentra viviendo en tiempos ajenos, en tiempos y espacios que no son los suyos. O sea, se crea todo un mundo en donde él logra alcanzar a esta mujer que es inalcanzable en la vida real. ¿Listo? Y hay muchos momentos en donde se muestran monólogos obsesivos de un hombre que intenta entender su propia existencia a partir de lo que sueña, a partir de sus propias visiones y de sus propias pesadillas. Entonces es un hombre que en el mundo real es absolutamente solo, está absolutamente solo, pero en ese mundo de alucinaciones sueña con una mujer que nunca va a poder alcanzar, pero que en ese mundo que se imagina sí la va a poder alcanzar. El fragmento que traje de esta obra dice lo siguiente. Esta frase también me pareció preciosa. Dice, hay heridas que en la vida se van comiendo el alma. Y aquí vamos a preguntarnos una constante humana y es el manejo del dolor. ¿Cómo manejamos nosotros nuestros dolores? Y eso es algo que me parece también importantísimo de la literatura y preciosísimo de la literatura. Cómo plasmar en palabras esos dolores. Y dice, y la repito, hay heridas que en la vida se van comiendo el alma. Entonces esas heridas, ¿cómo la plasmo o cómo las expreso en un asunto tan sencillo como que me comen el alma? Son tan profundas, son tan fuertes que sencillamente se me comen el alma. Esta frase, al hacer la curaduría y al hacer la consulta del documento de la novela, se dice que así abre la novela. La novela abre con esta frase. Y es de las frases o de las primeras frases que son más reconocidas en toda la literatura iraní, ¿vale? Entonces estamos ante un importante para los iraníes. Y la otra frase que me gustó y que me gustó y se las quería compartir es, la vida es como una sombra proyectada sobre una pared. Mientras más intentamos alcanzarla, más se desvanece en nuestra propia oscuridad. Bien, entonces vamos aquí a cerrar este bloque y vamos a ver quién gana este partido. Entonces ya les publico la encuesta para que me la respondan, ¿vale? Y la pregunta dice así, ¿qué pesa más? ¿Una broma que se salió de control? ¿O una obsesión que no nos deja dormir? Nuevamente, ¿qué pesa más? ¿Una broma que se salió de control o una obsesión que no nos deja dormir? Y en las respuestas voy a colocar los países, ¿vale?
para que los identifiquemos. Entonces ya sabemos que de Chequia está la broma y ya sabemos que de Irán está la lechuza ciega. Entonces, voten. Y mientras votan, les voy a proyectar las fichitas del mundial para estos dos países. Voten, voten sin miedo. Listo, aquí va la fichita de Irán. Ya se las comparto. Entonces, 1937, para que revisen la escritura del nombre del escritor, del autor, porque pues sabemos que es una lengua un poco complicada para nosotros. Y tenemos la broma. Me imagino que les aparece a ustedes para que vayan votando. Me cuentan por fin si funciona. Recuerden que soy nueva en este asunto del manejo por YouTube. Me imagino que ahí en el chat ya les está apareciendo para que ustedes voten, ¿cierto? Listo, ahí tienen su fichita. Vamos a ver cómo van esas votaciones. Dice, ok, dice que sí funciona. Entonces, acá veo que Chequia tiene como un 50%. E Irán 50%. Esto está, a ver, hay dos votos. Uno votó por Chequia y otro votó por Irán. A ver, necesitamos desempatar este partido. Nos vamos a penaltis. Entonces, vamos a ver quién gana este bloque. Si Chequia o Irán. Y mientras terminan de votar, por acá me dijeron por WhatsApp que votan por Chequia, por la broma de Kundera. Lo tienen que registrarlo acá en el chat. Bueno, voy a finalizar la suplementar. Nos vamos para... aquí dice que no hable de penales que tienen por ahí una herida abierta. ¿Qué tiempo suplementario? Uy, aquí se adelantó Chequia. Empezaron a votar por Chequia, 67% por Chequia. Y un asunto aquí como para que lo vayamos pensando y lo vayan ahí ustedes colocando en el chat. Hay una pregunta que les quise formular y ustedes son más de leer historias políticas que nos cuestionan, que nos mueven esos ideales políticos que tenemos, o son más de leer historias introspectivas que nos ayudan a revelar nuestro corazón, nuestro interior. Entonces, bien, aquí León ya pudiste votar muy bien. Parece que Chequia nos ganó aquí el partido, entonces voy a finalizar la encuesta y Chequia tuvo 75% y Irán tuvo 25%. Entonces, ganador del bloque 1, Irak con Frankenstein en Bagdad, y ganador del bloque 2, Chequia con un 75%. Muy bien, León, ganaron. Entonces, cuéntenme, ustedes son más de leer este asunto de
historias políticas, historias de trasfondo político, aunque toda obra es política, y eso lo sabemos, o sea, todo texto tiene su ideología y su perspectiva, pero son más de este tipo o son más de esas obras que buscan que analicemos ese interior, eh, esa, esa psiquis, ese corazón que tenemos. A ver, cuéntenlo ahí mientras vamos preparando el bloque último de esta sesión de fase de grupos. Aunque en un primer momento hablábamos de los primeros eliminados y como les decía también al comienzo del en vivo, la idea era retomar esa literatura que puede ser desconocida para nosotros, puede ser totalmente distinta a lo que nosotros manejamos, pero que a pesar de que es distinta, fíjense cómo si tiene unos universales humanos y cómo nosotros sí podemos llegar a tener ese contacto y esa cercanía con estas obras, que a pesar de la distancia terrestre o física, sí nos pueden llegar al corazón y nos pueden ayudar a muchas cosas. Bien, entonces, por acá dice que León Darío, que historias que analicen mi interior porque me conozco a sí mismo. Ok, vale, entonces, en este caso, a León le gustan más el asunto de esas historias, de esas novelas que nos ayudan a introspeccionar en nosotros. No sé si ese verbo existe, pero bueno, digamos que vamos a patentarlo hoy, si no existe. Bien, y vamos con nuestro último bloque. Entonces tenemos ganadores, tenemos a Irak y tenemos a Chequia. Listo. Entonces, ¿yo cuáles te recomiendo? Bueno, ya vamos a cerrar este bloque y ya te contesto la pregunta. ¿Listo, León Darío? Entonces, una que te recomendaría en este caso sería pues la de esta de Irán, que sería la de la lechuza ciega, ¿vale? Pero pues hay muchas obras, muchas que te pueden ayudar a cuestionar eso. Pero pues bueno, ya vamos para allá. Voy a seguir con el bloque 3. En el bloque 3, la temática que convocó a estas dos selecciones, a estos dos países, fue el choque entre lo nuevo y lo tradicional. Entonces traemos a dos obras, una de Arabia Saudita y la otra de República de Corea. La de Arabia Saudita se llama Girls of Riyadh, y la traducción sería como las chicas de Riyadh. ¿Listo? Es un poco difícil para mí decir esa palabra, pero bueno, no la puedo pronunciar bien. Pero bueno, ya se les muestro la fichita para que la puedan ver. Y la obra de Corea del Sur o República de Corea, creo que es bastante conocida, o sea, no es tan desconocida como las que hemos visto, por ejemplo, la de Frankenstein en Bagdad o la de La lechuza ciega, y es la vegetariana. Entonces, además porque con la vegetariana ha sido una obra muy reciente y que ha tenido, bueno, realmente es reciente, no tan reciente, pero sí es reciente, pero lo que pasa con la vegetariana es que ha sido una obra que ha sido analizada mucho y ha sido mencionada mucho recientemente. Ya, ese era el asunto. Entonces, bien, aquí vamos a hablar de un asunto de hasta qué punto las tradiciones pesan en nosotros o hasta qué punto queremos los cambios sociales, ¿vale? Ese es como más o menos el duelo aquí. Entonces, pues vamos con Arabia Saudita y su Girls of Riyadh, ¿vale? El escritor que la realizó fue Raya Al-Sanea, fue publicada en el 2005 y lo mismo que sucedía con Irán, hablamos que Arabia Saudita es un país que tiene muchísima tradición literaria, desde las poesías antiquísimas, etcétera, pero que al hablar de literatura contemporánea saudí, esta obra de Girls of Riyadh es
pionera, ¿vale? Porque transformó o digamos que las reseñas nombran que esta obra transforma la literatura del país, ¿vale? La pone en otros términos, la contextualiza, la va para otro lado. Listo. En ese orden de ideas, esta novela de Arabia Saudí o Arabia Saudita es una obra que alcanzó una enorme difusión internacional, o sea, es una obra que se ha traducido a múltiples lenguas y empieza a ser un asunto importante culturalmente y socialmente en Arabia, que es el asunto del debate sobre la condición femenina, ¿vale? En esta obra podemos ver cómo Arabia Saudita se maneja en los estereotipos. ¿Cuáles son esos estereotipos que están allí presentes en la cultura saudí? Y los temas que se desarrollan, pues obviamente giran en torno a la mujer, la tradición, la modernidad, las redes sociales, el amor, la religión. Pero ¿de qué trata la novela? ¿Qué habla esa novela? Son 4 mujeres que viven en Riad, son unas mujeres que pertenecen a la alta sociedad saudí y son especies de diálogos que hacen entre ellas para poder visualizar cómo las mujeres en Arabia han construido su identidad a partir del amor, la religión, la tradición y la modernidad, ¿vale? Digamos que son esos como diálogos o esas conversaciones que se establecen entre 4 mujeres y que van girando en torno a cómo se ven ellas en torno a estos elementos. Y la novela tiene un asunto y es, aquí ya no hablamos de cartas como la figura de comunicación, sino hablamos de correos electrónicos. Entonces son correos electrónicos que se mandan entre ellas a manera de diálogos en ese asunto de contarnos cómo estamos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos en estos momentos, pues sabiendo todo el asunto de los regímenes políticos que han estado en Arabia Saudita y que han volcado la vista hacia las mujeres, hacia la creación de unos patrones, de unos elementos que se vuelven legales para las mujeres, ¿vale? Entonces, esto es esta novela, de eso habla esta novela. La obra comienza con algo muy sencillo y es querido lector, porque pues muestra la frase de cómo nosotros haríamos un correo electrónico, ¿no? Entonces, y pues está en estos términos como un encabezado de correo electrónico. Sin embargo, además de esta frase, pues que muestra esa ruptura que hace la novela de la narrativa tradicional saudí, traje otra frase que me parece muy bonita y dice, a veces el mayor acto de rebeldía en una sociedad de puertas cerradas no es gritar, sino simplemente escribir tu propia historia en silencio. La repito, a veces el mayor acto de rebeldía en una sociedad de puertas cerradas no es gritar, sino simplemente escribir tu propia historia en silencio. Y pues esta es la obra de Girls of Riyadh, de Raya Al-Sanea, que representa a Arabia Saudita. Aquí nos dicen, acá hay un mensaje de Juanita Wisner que dice, me gustan las obras que abordan problemáticas sociales y refieren la dignidad humana. La broma de Kundera, el lenguaje es un instrumento de poder, me recuerda a 1984, el dominio por medio del lenguaje. Es cierto. Digamos que hay obras desde ese contexto político, tenemos a 1984, tenemos Un Mundo Feliz, que nos muestra, y pues esta obra de la broma podría entrar también allí, estas obras que cuestionan un asunto político, que tienen un trasfondo político, y que pues ayudan a esto, ¿no? También a cuestionarnos en estos elementos muy propios de nuestra humanidad. Bien, entonces este es el panorama retomamos con Arabia Saudita y Girls of Riyadh,
tengo que aprenderla a decir, y todo ese contexto que nos están planteando en la novela. Vamos entonces a terminar este bloque y pues parte del en vivo con Corea del Sur o República de Corea y La vegetariana de Han Kang. Esta obra fue publicada en 2007 por Han Kang. Ganó un premio Nobel de literatura en el 2024, por eso les decía que a pesar de que no es, digámoslo, tan reciente, de años tan recientes, pues está muy de moda o salió muy a la luz o se divulgó muchísimo porque pues ganó el premio Nobel, ¿vale? Entonces, y pues lo ganó hace poco, hace 2 años, entonces es una obra muy vigente. La crítica internacional coincide en que La vegetariana marcó un antes y un después en la literatura de Corea, ¿vale? Entonces, antes de La vegetariana, la literatura coreana tenía unos elementos que se vienen a derribar o que se vienen a cambiar cuando surge esta obra de La vegetariana. Bien, ahora, esta obra pues la trajimos porque pues como lo veíamos renovó la literatura contemporánea coreana, además que dialoga con grandes temas universales sin perder esa identidad cultural. La novela reflexiona en torno a la violencia. Fíjense cómo una constante de estas obras que hemos trabajado en estos bloques ha sido el asunto de cómo vemos la violencia, cómo se maneja la violencia desde la literatura. El cuerpo, vuelve a surgir el asunto del cuerpo. La libertad, también otra constante. El deseo, la obediencia y la identidad. ¿En qué consiste la novela? La novela habla de que hay un personaje, una mujer, que se llama John Hyde o John Hyde, ¿listo? No sé coreano, pero creo que se pronuncia así. Y ella decide dejar de comer carne. Se quiere volver vegetariana. Dada esa decisión de vida, genera una serie de discusiones y una serie de problemáticas con su familia, porque al volverse vegetariana rompe las normas familiares, rompe las normas sociales y las normas patriarcales, ¿vale? Entonces es una mujer que a partir de su decisión de no comer más carne, está llevando una lucha interna, está personificando una lucha y es una lucha contra esos valores tradicionales, contra esas normas, digámoslo, rígidas de las sociedades. Bien, elegí 2 fragmentos, uno como abre la novela abre diciendo tuve un sueño, ¿sí? Ese es el principio, el primer renglón de la novela. Y pues es un asunto como de despertar, o sea, es decir, cuando colocan esa frase allí uno se cuestiona, bueno, ¿qué soñó? ¿Por qué estaba soñando? ¿Qué era lo que estaba soñando? Y es como si la obra fuera, creo que esta frase potencia la obra o proyecta la obra para mostrar como qué despertares tenemos nosotros en nuestra búsqueda de la identidad propia. Y el otro fragmento que elegí dice, ¿qué tiene de malo querer ser una planta? Ser un árbol es la única forma de no hacerle daño a nadie en este mundo violento. Repito, ¿qué tiene de malo querer ser una planta? Ser un árbol es la única forma de no hacerle daño a nadie en este mundo violento. Bien, entonces, mientras leo aquí sus comentarios, voy a colocarles la pregunta para la encuesta para que voten, ¿vale? Entonces, la pregunta dice lo siguiente. ¿Dónde creen que reside la mayor fuerza para cambiar el mundo? ¿En romper las reglas explícitas de una sociedad estricta
o en cuestionar las expectativas silenciosas de nuestra propia familia. Entonces, obviamente, eh, cuando hablamos de las reglas explícitas, hablamos de Arabia Saudita, ¿sí? De esas normas que nos impusieron sin ni siquiera preguntarnos si estábamos de acuerdo o no, o en esas eh, cuestiones de familia que se heredan, que se van transmitiendo por nuestros padres, por nuestros abuelos, en un asunto de eh, educación, en un asunto de familia, etcétera. Bien, entonces aquí estoy arreglando aquí un poquito la pregunta porque me volvió a decir que estaba muy larga. Entonces, esperemos que la pueda publicar. No, me dice que está todavía muy larga. Entonces, romper las reglas de una sociedad. Listo. Hoy, porque no me deja. Bueno, se las voy a publicar así, cortadita, porque no me la deja publicar. Dice que solo tengo 100 caracteres. Entonces está muy larga. Pero ya se las vuelvo a leer para que ustedes voten. Entonces, la pregunta completa dice, ¿dónde creen que reside la mayor fuerza para cambiar el mundo? ¿En romper las reglas explícitas de una sociedad escrita, como sucede con Girls of Riyadh, de Arabia Saudita, o en cuestionar las expectativas silenciosas de nuestra propia familia? Lo que dice en la obra de la vegetariana de Corea del Sur. Entonces, mientras ustedes votan, yo voy aquí leyendo un poco lo que escribieron y dice William, Corea del Sur y Arabia Saudita para el presente bloque. Cabe recordar que el primero de estos ya fue sede de un mundial y el segundo será el anfitrión para el año 2034. Vea pues, cosas curiosas que pasan en estos envíos. Entonces, voten a ver cómo podemos cambiar el mundo, a qué le hacemos mayor énfasis, a qué le damos mayor fuerza, a las luchas sociales o al cuestionamiento de nuestra familia. ¿Listo? Entonces, voten. Y mientras ustedes muy juiciosos votan, les voy a mostrar las fichas de estos países. Entonces, tenemos la de Arabia Saudita. Chicas de Riyadh sería la traducción al español, ¿vale? Aquí tenemos otra frase que me parece también muy bonita. Nuestro mayor miedo no es que seamos incapaces, nuestro mayor miedo es que somos poderosas más allá de toda medida. Esta es la frase de Chicas de Riyadh. Miren, este sí lo puedo pronunciar más fácil. La versión, el título en inglés me queda más. Y Corea, ya les voy a mostrar la de Corea, República de Corea. Aquí está, con la vegetariana. Y está la frase pues que ya les leí y los datos importantes de esta obra, que podemos hablar de su posición en la cancha como un media punta reflexivo. Vamos a ver cómo están esas votaciones. Chicas superpoderosas, dice por acá León Darío. Bueno, dice 75% con Arabia Saudita y un 25% con Corea, República de Corea. Bueno. ¿Alguien más va a votar?
Bien, cerramos entonces nuestra encuesta y tenemos a Arabia Saudita como ganadora de este tercer bloque. Entonces, los ganadores de nuestro en vivo fueron Irak, recomendadísimo, con Frankenstein en Bagdad. Tenemos también otro ganador que fue Chequia con La Broma, y pues ese se recomienda solito cuando uno dice que lo escribió Milan Kundera. Entonces, no hay que decir nada, o sea, Milan Kundera es de los genios de la literatura, entonces la obra se presenta por sí misma. Y Arabia Saudita con Chicas de Riad. Entonces, aquí estamos con este en vivo. Y para cerrar, me gustaría hacerles una pregunta y es como, ¿cuál de estos libros, cuáles de estos paisajes, cuáles de estas obras los pudo conmover más con esas historias de resistencia o de resiliencia? Porque pues como les decía al principio, da la casualidad de que las 6 obras abordadas y además de eso, las 16 obras que se hicieron de los países primeros eliminados del Mundial van a tener unas características muy particulares y muy repetitivas. Muchas de estas obras fueron vetadas en sus países, muchas de estas obras muestran cuestiones sociales difíciles, duras, conmueven muchísimo porque hablan de entornos sociales muy fuertes. Entonces, pues ahí, escríbanme ahí en el chat. ¿Cuál de estos países o cuál de estas historias logró conmoverlos más? ¿Cuál fue la historia que ustedes dijeron? Esta historia me la tengo, esta novela me la tengo que leer porque me la tengo que leer. Cuéntenme, los leo. Aquí dice que mañana reclama el premio. Claro, a los que votaron les voy a dar un premiecillo que es una, una fichita del mundial literario, para que las promocionen. Y para que las coleccionen también. Bueno, cuéntenme entonces, ya para ir cerrando acá nuestro en vivo, ¿qué les parecieron estas obras? ¿Las habían escuchado? ¿Cuál de estas obras los conmueve más? ¿Los conmovió más? ¿Los movió más a tener como esa empatía, a descubrirse uno con una misma identidad en otros contextos, pero una misma identidad o en una misma universalidad humana? Entonces, cuéntenme y los leo. Hay unos que no han votado, hay unos que no votaron, que no participaron, me parece el colmo. A ver, vayan escribiendo ahí. Se durmieron. Creo que los dormí. Buah. Vamos a ver, yo miro una cosa. Es que, buah. Ok, por acá dice, La Broma de Kundera, ¿te logró conmover más? Ok, súper. Cuéntenme, ¿qué otra obra allí? ¿Qué dice León? Ah, bueno, aprovechemos, León, entonces, ya que mientras van escribiendo el resto. ¿Qué obra te recomiendo yo para mirar este asunto de introspección
propia, de esas obras que nos hacen reflexionar acerca de nosotros mismos. Híjole, obras de literatura, yo diría, creo que a veces la poesía nos ayuda muchísimo con esto. Eh, por ejemplo, hay una obra, hay un poema de Neruda que se llama Walking Around. Te lo voy a escribir acá por el chat. Walking Around de Neruda. Y esta obra, este poema logra, bueno, ahí te lo cambió, dice Paseando por Neruda, pero no es Walking Around. El título del poema es Walking Around. Y esta obra, a mí me gusta mucho porque es una obra como, es un poema como tan crudo, tan sincero, que uno dice, yo también he vivido eso. Entonces es un asunto de, y la obra dice, repite mucho el asunto de, sucede que a veces me canso de ser hombre. Y empieza pues a hablar de todas esas cosas que en la cotidianidad, en la rutina, se vuelven pesadas, se vuelven, que ya no queremos seguir con ese peso, ya queremos cambiarlo, queremos hacer otras cosas. Entonces es un poema que te lo recomiendo. Creo que podría ayudarte mucho a ese asunto de introspección, ¿vale? Hablamos también, hay otras obras también pues fabulosas. Eh, el, ay, eh, el lobo estepario también te puede ayudar ese asunto. Hay una, espérame, yo miro acá, que se me fue se me fue el nombre de la obra, me quedé, fue con con el escritor. Hermann Hesse, léete por ejemplo Siddhartha, el lobo estepario, son obras muy buenas. Hay una obra también, me acabo de acordar, hay una obra de un cuento de Hemingway, de Ernest Hemingway, que se llama Un lugar muy limpio y aseado. Es un cuento muy, muy chévere. Habla sobre el asunto de qué pasa cuando sentimos que la nada está a nuestro alrededor, que nada importa, nada es nada. Entonces, creo que podría también ayudarte un poco en estos asuntos que quieres. ¡Buah! Entonces, con estos 3 ganadores, Irak, Chequia y Arabia Saudita, pues cerramos nuestro en vivo. Y les agradezco muchísimo por sus aportes, por su participación y queda abierta la invitación para nuestro próximo en vivo, el próximo jueves, que en este caso va a abordar los países potencias futboleras y qué obra literaria participan y con qué obra literaria participan. Entonces vamos a tener duelos entre Brasil y Argentina, vamos a tener duelos entre España y Alemania, bueno, etcétera. Entonces, pues nada, bienvenidos nuevamente, invitadísimos para esto, para que hablemos carreta un poquito en torno a la literatura, para recomendarles libros, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por toda su atención, por su participación y permanecemos en contacto, seguimos allí y no se les olvide seguirnos por Instagram, estar pendiente de esto, activar su campanita, suscribirse a este programa, a este canal, etcétera. Y estar pendientes de las fichitas del Mundial Literario. Bueno, chao.